Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, aquí estamos nuevamente en Contraataque, esta vez para analizar una muy feliz noticia que ha sido la clasificación de la Selección Colombia Sub-20 a los cuartos de final. Ha sido un reto bien complejo. Sudáfrica, todos aquellos que pensaban que esto iba a ser una llave sencilla, pues creo que en el desarrollo del partido se dieron cuenta que no es tan simple pasar por encima del campeón continental que es este equipo sudafricano, pero tuvimos una muy feliz contingencia, y es que nos habíamos quejado durante todo el Mundial de la situación del 9, que no teníamos suficiente influencia con nuestros delanteros, que no les había tocado un gol, y finalmente se ha destapado en el momento indicado el artillero de la selección nacional, que es Neisser Villarreal. Ha marcado doblete y ha sido fundamental, gran figura por supuesto, en esta clasificación de la selección nacional. Vamos a ir entonces de una vez a ocuparnos de los detalles de esta clasificación, de cómo se dio, de cuáles fueron las fortalezas y tal vez algunos puntos bajos durante esta presentación de la selección en los octavos de final. Y voy a empezar entonces con don Andrés Rocha para preguntarle si es para usted Neisser Villarreal el hombre clave de esta victoria, o si tal vez hubo algún otro que tuvo más protagonismo. Hola Jenny, Juan Pablo, a todos los que nos ven, escuchan. Realmente Colombia se le vio en todo el partido cosas que no se habían notado tanto en la fase de grupos, y pues era más que obvio porque ya es un mata-mata, ya es en un partido de muerte súbita donde pues los errores también empiezan a evidenciarse. En este caso pues Neisser Villarreal sí fue pues la figura, o sea, quedó confirmado de que César Torres le quería dar confianza y era el hombre de confianza de él en este mundial. Quiso intentarlo al principio con Emilio, pero no vio que le dio mucho resultado. Empezó a usar a Neisser, que fue de menos a más, y en este ya partido de octavos de final pues terminó siendo la gran figura con un doblete que le da a Colombia esa clasificación y esa tranquilidad, más que todo en momentos donde Sudáfrica estaba llegando un poco más, donde el marcador era muy justo. Entonces apareció Neisser Villarreal en momentos justos, ya venía mostrando algunas cosas positivas durante el juego, y bueno, se le terminó dando los goles que tanto los estaba buscando también en los partidos anteriores. Lo otro es que vi la defensa un poco más inestable en esta ocasión. Eso fue como uno de los errores que tuvo Colombia en la parte de atrás, y eso también hizo que Colombia sufriera un poco más el partido contra Sudáfrica, contra esos africanos que son bastante físicos. Entonces Colombia supo manejar, digamos, los tiempos del partido, tuvo como una montaña rusa, o sea, un sub y baja, no tuvo un rendimiento constante, y eso también le permitió a Sudáfrica tener sus chances de anotar y estar siempre ahí en el arco de Jordan García, que también lo hizo bien. Entonces, como mi primera impresión de lo que vi en este partido contra Sudáfrica. Bueno, vamos a ocuparnos seguramente más adelante del tema de la defensa, porque ahí tenemos una novedad importante para el siguiente reto, pero quiero preguntarle a don Juan Pablo Arévalo, ¿qué se hizo esta vez distinto? Porque esta vez Neisser Villarreal hace la diferencia, si es él que hace otro tipo de movimientos distintos a los que había hecho durante esta Copa del Mundo, si es el equipo el que encuentra alguna forma de respaldarlo. ¿Qué cambió para tener esta vez en este 3-1 contra Sudáfrica el mejor o la mejor versión más bien del goleador, el que más se parece al del sudamericano de Venezuela? ¿Fue? Sí, de Venezuela fue ese sudamericano. Hola Jenny, un saludo para usted, para Andrés, para toda la gente que nos ve. Creo que esta vez Colombia fue mucho más eficiente, tenía ese pecado en la fase de grupos, no había concretado las opciones, la cantidad de opciones que había creado,
En el caso de Villarreal tuvo un golpe en el palo contra Noruega y no mucho más. Hoy tuvo un muy buena habilitación de Óscar Perea para el primer gol y luego una habilitación de Rentería, ya obviamente en una jugada donde la defensa de Sudáfrica estaba adelantada, jugada buscando el empate y fue mucho más eficiente. Pero me parece que para mí la clave del ataque de Colombia pasó por Óscar Perea, que tuvo 2 asistencias, no solamente para Villarreal en el segundo gol, sino para Canchimbo. Joel Canchimbo en el primer gol fue desequilibrante y estuvo muy preciso para ese par de asistencias. Y pues bueno, muy bien por Villarreal. César Torres, el entrenador, creo que está ratificando, o ya la gente puede entender por qué insistía en mantener a su goleador del sudamericano en este mundial, y vea que hoy le respondió. Sí, señor, ustedes me ven aquí mirando la lista porque precisamente estamos justamente hablando de esta victoria y pensando cuál fue ese entorno, cuál fue ese movimiento que se hizo mejor en esta oportunidad que no se había hecho en los partidos anteriores. Fíjense que habíamos hecho, por ejemplo, un muy buen primer tiempo contra Nigeria en la fase de grupos. Fíjense que no estuvo del todo mal por momentos también la presentación del equipo nacional contra Noruega. Sí lo pasamos mal en el debut, creo que fue cuando lo pasamos peor, pero sí tuvimos unos impases ahí, unas desconexiones que nos estaban costando, desconexiones que hay que decir también sufrimos por momentos en esos mini partidos que ven los técnicos, también sufrimos esas desconexiones por momentos, esas entregas erráticas. Me parece que eso es más o menos esperable en una Copa del Mundo. Es difícil mantener un ritmo tan regular durante todo el partido y me parece que también eso es una buena lección, encontrar la forma de levantarse, de pasarlo mal y levantarse. Me parece que también es otro de los buenos réditos que deja esta victoria contra Sudáfrica. Pasemos, como bien decía Andrés, y me quedo con él por eso, porque también hubo un momento clave y un jugador clave en esta victoria, que es el arquero Jordan García. Tuvimos, por supuesto, un momento como de palidez en ese final del primer tiempo y en ese arranque del segundo tiempo, con este arquero, con este muy prometedor arquero de la selección Colombia, y encontramos una virtud, Andrés, que yo quisiera destacar, y es la resiliencia que tuvo el arquero. Es un error suyo el que facilita el empate de Sudáfrica, una falta, está apenas en la salida de juego Colombia, y él que se resbala básicamente antes de conectar la pelota, antes de recibir un pase de uno de los zagueros. Era una situación en la que no pasaba nada y de pronto se genera un penalti que ataja en la primera intención, hay que decir, y que después pues termina siendo el gol de los sudafricanos. Ese momento es clave para él porque parecía, por supuesto, que iba a ser un partido más difícil. Llegamos a sospechar incluso que pudiéramos llegar a los penaltis porque estaba siendo muy demandante el ataque de Sudáfrica en ese momento, pero tuvo Jordan, y me parece que terminó contagiándolo al resto del equipo, la tranquilidad de saber que comete un error, que es un error que cuesta un gol y un empate y le pone mucha presión a su equipo, pero tuvo después la suficiencia, un par de buenas salidas, y creo que eso termina contagiándose incluso a la defensa, que tuvo también momentos difíciles, que lo pasó mal porque eran muy, muy insistentes los sudafricanos. Pero creo que esa es una virtud que estamos encontrando y me parece que es notable que tengan la capacidad de pasarlo muy mal y no se queden ahí, que se recuperen durante el mismo partido y logren sacar las cosas adelante. Sí, y a mí por lo que vi o por lo que he visto de Jordan García, me gusta mucho el carácter que él tiene bajo los 3 palos. O sea, es un jugador que no le teme a las salidas, no le teme jugar, siempre va a las pelotas. Cometió ese error y algo que también me gustó fue que reconoció que cometió el penalti. Se lo estaba diciendo al cuerpo técnico que no le hicieron caso y no le hicieron caso en que no gastaran la tarjeta para que lo revisara el VAR, y pues
ahí él dijo, no, cometí el error yo, obviamente fue penalti, ¿para qué van a gastar eso? Pero no le hicieron caso, entonces ahí es donde yo digo, tiene carácter y reconoce lo que cometió. Después que hizo en el penalti reivindicarse, lo hizo, pero pues se adelantó un poco y desafortunadamente pues al último fue gol en la repetición, pero igual se recompuso, o sea, no fue que eso lo terminó bajando de su nivel, sino antes lo elevó, o sea, terminó siendo determinante en jugadas muy puntuales de Sudáfrica, donde ganó en, ganó en varios remates, o sea, las terminó sacando y terminó saliendo figura, y en la parte defensiva, o sea, él fue como la parte mucho mejor que tuvo Colombia esa primera línea de la zona defensiva. O sea, gracias a él también Colombia logró solo que le convirtieran un gol, porque Sudáfrica estuvo siempre constante en el arco de Colombia, aprovechando esos descuidos de la defensa, y al último terminó siendo importante y lo ha demostrado no solo en este partido, sino a lo largo de todo este proceso sub-20, que ha sido el titular indiscutible, por más de que muchos digan pues que hay otros como Alexei, como otros jugadores que están ahí haciendo fila, pero pues ahí queda demostrado que es el arquero titular y que es una prenda de garantía en esta selección sub-20, y por algo Colombia es una de las menos goleadas también. Entonces eso también habla muy bien de Jordan García, y también es una proyección de aquí a futuro de Colombia para las mayores, o sea, que también le sigan la pista y no terminen dejándolo que se pierda, porque pues realmente sí es un buen elemento. Entonces pues afortunadamente por él, Colombia también pudo clasificar a los cuartos de final. Sí, sin duda. Sonrío solamente porque me imagino a Lorenzo pues esperando al momento del retiro de Ospina, de Camilo Vargas, de Montero. Creo que la fila está un poco larga, pero efectivamente este es un arquero con muchísima proyección, y hay un alivio chiquito en el corazón cuando uno ve en la práctica y en la cancha que el arquero de Fortaleza le gana al arquero del Arsenal de Inglaterra. No termina de ser una gran novedad. Pero vamos a tener, y ahora que estamos hablando de la defensa y de la marca de la selección Colombia, vamos a tener una novedad importante a la hora de rearmar nuestra defensa. Hemos tenido, sí, un balance muy favorable, ya dijimos el trabajo de Neisser, ya hablamos también de esa capacidad de Jordan García. Vamos, por supuesto, a destacar, y eso también hay que decirlo, un buen partido, más allá de que Jordan Barrera es un jugador de esos que uno como que no lo ve constante en los 90 minutos, que termina siendo por chispazos, que aparece, pero está siempre bien y siempre oportuno en las jugadas de gol de Colombia. Es un tipo súper talentoso que se pierde por momentos. Tal vez eso es lo que hay que corregirle para el futuro, pero seguimos teniendo un equipo que en el medio campo es sólido, que tiene, ya decía Juan Pablo, a Perea, que es un jugador de otro nivel, pero 100% se le nota dentro de este mundial. Es un hombre que se le ve la clase y la capacidad que tiene para estar ya en el fútbol de Europa. Todo lo que aprende siempre decide bien Perea, es una cosa impresionante. Como está siempre atento a cuándo hay que pasarla, a cuándo hay que rematar. Es un muchacho que tiene, tal vez el único detalle sea un poquito de fondo físico que le esté faltando para rematar los partidos, pero el resto es un tipo realmente impecable. Después entonces de ese balance y de ver que el equipo realmente lo ha hecho también, pues vamos a tener una alegría que va a ser el partido de cuartos de final contra España, pero Juan Pablo, una situación que hay que resolver, y es que hay que rearmar la defensa, como decía al comienzo, porque el daño colateral de esta felicidad es la tarjeta amarilla que vio Simón García y que lo saca del partido de cuartos. ¿Qué tan duro va a ser este golpe de un jugador que es absolutamente indispensable, y de qué manera lo vamos a reemplazar? ¿Qué decimos de Vivas o de cualquier otra opción que tenga César Torres para reemplazar? Así es, Jenny. Pues primero que todo se trata del capitán, del primer zaguero central de la selección Colombia, con más experiencia o más recorrido, juega en Atlético Nacional.
La segunda amonestación, vea que la primera fue en el partido debut en el que Colombia le gana a Arabia, y decíamos justamente en un podcast anterior que había sido una amarilla además inmadura, si se quiere, del defensor, y ahora sí, innecesaria, que ahora le cuesta perderse el partido más importante hasta ahora de esta selección en la Copa del Mundo, porque sería clasificar por segunda vez a las semifinales del Mundial. Y bueno, está ahí Weimar Vivas o está Julián Bazán como posibilidades para César Torres para definir el compañero de Yeimar Mosquera. Entonces esperemos pues que se tome una buena decisión, pero que el que lo reemplace tenga la cabeza fría para poder enfrentar a un seleccionado tan peligroso como es España. Sí, señor. Vamos a entrar de una vez entonces en materia porque ha sido un buen balance general. Estos muchachos de esta selección que fueron por 7 partidos, ya llevan 4, así que seguramente van a tener un reto muy importante. Aquí va a ser clave el descanso. Uno piensa que no, que porque tienen 20 años pueden jugar 5 partidos seguidos, y eso ya no es una realidad, al menos no al nivel de exigencia que tiene una Copa del Mundo. Fíjense, este partido de octavos ha sido bajo un sol, pero inclemente, que además desgastó muchísimo, había mucha humedad, según los periodistas que cuentan o que están allá cubriendo el certamen. Ha sido, digamos, una suma de condiciones adversas que ha tenido este equipo nacional en este mundial, y por supuesto que eso en algún momento pesa. Por eso digo que va a ser clave el descanso y después, don Andrés, la planeación. Hay que empezar a pensar desde ahora en qué demanda España. Usted que ha visto este mundial y que ha estado tan atento a este momento, ¿cómo piensa uno en España? ¿Qué puede decir uno de España después de ver que es un equipo que entró por la puerta trasera a pesar de ser candidato al título? Digo la puerta trasera porque terminó entrando como uno de los mejores terceros a esta fase, y después tuvo unos octavos de final bastante tranquilos contra la selección de Ucrania. ¿Qué demandará para Colombia este nuevo rival en el Mundial? Jenny, pues sobre el papel uno ve el nombre de España y como que sale con cierto temor, pero mirando los rendimientos de cada selección, tanto de Colombia como de España, pues Colombia ahí es muy superior. Realmente Colombia tuvo una mejor primera fase de grupos, contra Sudáfrica compitió bien y ha venido mostrando estabilidad, entonces en resultados más que todo. Ya el juego pues ya tiene algunos sub y bajas, pero ha sido estable en cuanto a resultados, y España hasta ahora como que se está reencontrando, como que son expertos en eso de jugarse mata-mata, y es tal vez ahí el punto clave donde Colombia tiene que saberle jugar a España, de no desesperarse, de no cometer errores puntuales, porque ellos sí lo pueden aprovechar por contundencia, por tener esa experiencia de jugar en el fútbol europeo, donde se juega totalmente diferente. Pero viéndolo así en rendimientos, Colombia es muy superior en cuanto a resultados y lo que se refiere en algo de juego. España sufrió mucho en la fase de grupos, perdió con Marruecos, le ganó con lo justo a Brasil, un Brasil eliminado. Entonces es ahí donde uno dice, no es tan buena selección como se viene diciendo. No, España pues obviamente es una selección a tener en cuenta porque son jugadores europeos, porque tienen otras características, pero realmente por rendimientos Colombia está mucho mejor, un escalón por encima, y le puede llegar a competir a España bien de tú a tú, incluso ganarle el partido, sabiendo ser inteligentes, en no desesperarse, en no cometer errores puntuales en defensa, y más que todo que ahorita va a tener un cambio obligado en esa parte. Entonces ahí va prácticamente a haber una defensa nueva, una nueva sincronía, y ahí es donde también Colombia tiene una prueba de fuego de cómo saber responderle a la ofensiva de España. Entonces para mí
no me teme mucho España, o sea, se le puede llegar a competir y clasificar, pero está siempre ese factor de que aquí en el caso de Colombia, esos mata-mata a veces lo joden, lo molestan mucho. Entonces, o sea, a veces Colombia no se desespera, llega un momento en que si no encuentra los resultados, empiezan a desesperarse, empiezan a jugar a lo que salga, y pues como ya sube el nivel de la eliminatoria, pues obviamente se hace más difícil. Pero pues Colombia realmente por juego, por resultados está mucho mejor. Entonces no hay que temer ahorita a España, el nombre tal vez, pero el juego Colombia sin duda puede llegar a dar ese batacazo. Sin duda. Juan Pablo, ¿usted está de acuerdo con esa apreciación de Andrés sobre el rival, sobre España? Sí, Jenny, y es que quería darle claridad. ¿Por qué nosotros cuando hablamos de España, pues como que uno dice, hombre, es España? Primero porque la selección de mayores, la selección absoluta, está en un buen momento, con figuras del Barcelona, del Atlético de Madrid, bueno, en fin. Pero en primer lugar en Europa, la selección a la que, digamos, le ponen más atención es a la sub-21, no a la sub-20. Allá se juega sub-19, que es esta selección, y la sub-21. En segundo lugar, 2 o 3 jugadores que realmente eran destacados no fueron prestados para esta Copa del Mundo. La FIFA no obliga a los equipos a prestar a sus principales figuras. Tercero, España no clasificaba a una Copa del Mundo sub-20 desde el 2013. Es decir, no es una habitual, no es una protagonista de las Copas del Mundo. Y desde 2003, vea lo curioso, en la que Colombia hizo su mejor actuación llegando a semifinales, justamente desde 2003 España tampoco clasifica o no supera los cuartos de final. En el 2003 fueron subcampeones del mundo, nos ganaron justamente una semifinal a nosotros, al equipo de Reinaldo. Con Andrés Iniesta. Con un gol de Andrés Iniesta de penalti, y realmente España en el Mundial Sub-20 no tiene una grandísima historia, y sobre todo reciente, porque en los 90s por ahí tuvo 2 selecciones protagonistas, pero España no es la España que todos creemos o que vemos a través de las pantallas. Sí, o sea, no estamos sufriendo por Lamine Yamal, que en teoría estaría habilitado para esta Copa Mundo, es verdad. Pero de todas maneras, como bien dice Andrés, hay un tema ahí de formación y de manera de competir que ellos aprenden desde las bases, y que a nosotros pues evidentemente nos pillan con jugadores más grandes, ¿no? Nosotros no tenemos jugadores tan formados desde el sub-17, y en cambio sí estamos viendo un reto diferente en la sub-20. Nosotros tenemos, por ejemplo, un jugador como Perea, que está en Europa, y ellos los tienen todos en ese tipo de clubes, y en ese término de formación tal vez puedan tener un poquito más de ventaja, pero donde no tienen ventaja, que en eso tiene toda la razón Andrés, es en talento. Creo que en eso tenemos nosotros una ficha importante y una clave importante para imponernos en esos cuartos de final. Así que entonces nos espera España en este siguiente reto. Si todo va bien, seguramente nos vamos a encontrar con el ganador de Argentina-Nigeria, ¿verdad, Juan Pablo? Que es la otra llave. No, sí, Nigeria ya quedó por fuera. Argentina y... Nos encontraríamos contra México o Argentina, si clasificamos. México, o sea, seguramente ahí vamos a tener un reto distinto, tal vez un poco más parejo, ahí ya estamos más de igual a igual, pero la ventaja es que nos conocemos, al menos con Argentina, que ha sido, ese sí, un equipo que ha cabalgado durante este Mundial Sub-20. Pero lo primero va a ser, antes de ir por allá, lo primero va a ser ocuparnos de cómo superar a España, que les podemos contar que en ese partido contra Ucrania realmente es España un equipo que genera muy poco, que efectivamente castiga, es un equipo efectivo, pero es un equipo que genera poco, que le cuesta, digamos, armar las jugadas, depende mucho de la pelota quieta y de esas opciones de balones cruzados a su número 9, que es muy eficiente, pero no es en lo que hemos visto, al menos en esa llave contra Ucrania,
no es un equipo tan temible y sobre todo no es tan desgastante como Sudáfrica. Es que Sudáfrica nos hizo correr realmente mucho, nos hizo pasar momentos bien difíciles a fuerza de velocidad y de ganar los duelos, y eso es lo que no vamos a poder repetir en ese partido de los cuartos de final, que va a ser entonces el sábado. Vamos a tener un super sábado de Selección Colombia, porque tenemos a las 3 de la tarde de este 11 de octubre este partido contra España en los cuartos de final del Mundial Sub-20, y en ese mismo momento vamos a tener el equipo de mayores jugando contra México, ese primer amistoso. Rápidamente les hago la consulta. En ese partido contra México, ¿ustedes qué harían? Yo me imagino que el profe César Torres va a mantener el equipo tal cual, pero como a César Torres le toca mantenerse vivo en el Mundial, su exigencia es una. Distintísima es la exigencia de Néstor Lorenzo, pensando en ese amistoso contra México. Ahora que estamos hablando de selecciones nacionales, ¿qué locura harían ustedes en estas pruebas contra México y contra Canadá? Contra México, que va a ser el mismo día del partido de la Sub-20, un partido, repetimos, a las 3 de la tarde el del Mundial, y a las 8 de la noche el amistoso de la Selección Colombia de Lorenzo contra México. A ver, don Andrés, ¿qué locura haría usted en estos partidos de preparación? Yo le daría la oportunidad a todos. O sea, desde el arquero, pondría de nuevo a Álvaro Montero para ver cómo está o cómo le fue en esa experiencia por el fútbol argentino, pese a que no juega. O sea, eso es una buena oportunidad para que él demuestre y decir, yo tengo las garantías para quedarme. Entonces, comenzando desde Álvaro Montero, hay que experimentar con él y probarlo en estos momentos, y ahí para adelante ir mirando otras opciones de cara al Mundial. A Kevin Serna me gustaría verlo mucho, no siendo comenzando suplente, sino titular, porque la está de verdad rompiendo en el Fluminense y se merece estar desde el inicio, y estos partidos son para eso. O sea, aquí creo que ya el resultado importa un poquito menos, pese a que Colombia todavía está peleando ese escalafón FIFA, pero pues es muy, muy difícil que logre quedar entre las cabezas de grupo. Entonces, pues vale la pena arriesgarse y probar varios jugadores, pero esos puntuales son los que yo pondría especialmente, porque hace rato, digamos, Álvaro Montero estaba perdido, pese a que jugaban Millonarios. Ahorita es suplente, pero es buena oportunidad de verlo, a ver en qué condiciones o qué ha aprendido allá en Argentina en esa primera experiencia internacional, y lo que Kevin Serna, a ver si revalía ese buen momento que tiene en Fluminense. Es como quiero ver, pero yo sí quisiera ver un equipo más diferente a lo que veníamos viendo en eliminatorias, porque de eso se trata de estos partidos amistosos. Pero si usted hace venir a Daniel Muñoz desde por allá y hace venir a los habituales, y le pega semejante viaje a Lerma. Bueno, Lerma, que hablando de viajes, le hizo un viajecito importante a James en un entrenamiento, pero digamos que usted los hace venir desde por allá y les va a poner a otros por delante. Imagínese eso, ese camerino, cómo se maneja. Bueno, pues los tendría de revulsivos. O sea, uno ya sabe lo que juegan cada uno, y yo por lo menos no temblaría para dejarlos de revulsivo. O sea, me gustaría ver desde el inicio a otros. Ya en el transcurso del partido sí los puedo usar tranquilamente, y porque obviamente toca también darles esa posibilidad de jugar, pero desde el inicio yo sí quisiera ver un equipo totalmente diferente. Bueno, profe Andrés, ¿y el profe Juan Pablo qué haría? Sí, yo creo que estamos de acuerdo. Estos partidos, especialmente este par de partidos, todavía hay un poco de posibilidad de derrotar un poco más la nómina. Sin embargo, no puede ser 11 cambios, digamos. El arco, creo que el mensaje de Néstor Lorenzo en la convocatoria es claro. No llamó a Vargas, porque prácticamente que Camilo es el titular de esta selección siempre y cuando se mantenga a buen nivel en el Atlas. Ospina es la segunda carta, y básicamente el mensaje es: me voy a decidir entre Álvaro Montero y entre Kevin Mier como mi tercer arquero para la Copa del Mundo. Entonces le daría un partido a cada uno, y luego más que hay que mirar caras nuevas, pero también hay que consolidar línea a línea algunas cosas, porque Colombia no tuvo un gran remate eliminatoria. Entonces, por ejemplo, sé que Davinson Sánchez y John Lucumí son mis titulares. De pronto dejo un titular y le pongo un suplente al lado, Sánchez con
Mosquera o Lucumí con Dita para cada partido. Muñoz lo mantengo, además porque creo que, por ejemplo, en el caso de Luis Díaz, también hay que mantenerlo por cosas o por aspectos publicitarios. Eso se firma en el contrato y eso es normal, que jugadores como James o como Luis Díaz tienen que jugar por lo menos un tiempo. Entonces, pues hay que dosificarlos. ¿Por qué hay que dosificarlos? Porque es que ellos apenas llevan 6 o 7 fechas en Europa, todavía están terminando de adaptarse a sus nuevos equipos. Richard Luis Díaz lleva 10. Luis Díaz no es... Sí, bueno, digamos, es un promedio. Pero está arrancando la temporada. Richard Ríos o Daniel Muñoz hay que darles de a minutos, no los pondría 90 minutos, sino que haría cambios y ahí empiezo a mirar en el mismo partido otras caras nuevas. Y sinceramente yo por lo menos pienso que donde no hay que cambiar es, por lo menos desde el inicio, en el delantero. Como dijo por ahí Carlos El Pío Valderrama, ya encontramos un goleador que es Luis Javier Suárez, pues yo lo daría titularidad en los 2 partidos y ya en el segundo tiempo 30 minuticos a Borré, 30 minuticos al Cucho, etcétera, etcétera. Bueno, pues ojalá que nos esté copiando este programa el técnico Lorenzo, ojalá que escuche este clamor y ojalá que no nos pase como nos pasó con Dairo, 15 minuticos y con eso ya nos dio un dulcecito y se nos olvidó. Y entonces ya que interna no lo vamos a ver en unos raticos. No, a Dairo hay que hacer un partido de despedida. No, a Dairo, lo de Dairo fue un poco de pan y circo, Jenny. No, claro, por no eso, podemos... pero digo yo, cuando termina llamando a uno que toda la gente quería, le da unos minuticos y bueno, quedan ustedes atendidos y hasta ahí. Pero puede ser que para esta oportunidad, ojalá, porque lo mencionaba Andrés, ojalá que para Kevin Serna sean más de 15 minuticos. Claro, para que ojalá que no vaya a ser un sacrificio, pues que no lo vaya a ilusionar y después lo deje por ahí botadito. ¿Decía Juan Pablo? Sí, no, para jugadores como Serna, como el mismo Yasser Asprilla, como Campas, sí hay que darle oportunidad a ver qué es lo que tienen. A Juan Fernando Quintero, que están en buen momento en River, hay que darles oportunidad. Bueno, vamos a ver entonces cuántos cambios y cuántos ensayos hace, pero por supuesto que nos vamos a ver después de ese super sábado que les decimos que va a tener 2 compromisos de selecciones nacionales, muy importantes los 2, así que nos vamos a ocupar de eso y nos vamos a encontrar con ustedes en ese momento. Entre tanto, ya saben ustedes que estamos con nuestros ojos puestos en todo lo demás, en la Liga Colombiana, en todas las noticias que se han dado últimamente. Vamos a estar como siempre muy matriculados con la Copa Libertadores femenina. Tenemos entonces toda la información en nuestro portal. Los invitamos a que vengan a futbolred.com y se enteren y se programen porque va a ser una muy linda semana de fútbol. Así que como siempre para ustedes, compañeros, mil gracias por su apoyo, por sus comentarios en esta conversación. Como siempre, para nuestro ingeniero Carlos Solano, mil gracias por correr a nuestro ritmo y para ustedes que están ahí y tan generosamente nos regalan su tiempo, mil y mil gracias por acompañarnos. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.